Yakanaka, kamawa hacha katonakaja ma kutikiu marana apasirakeja. Hayukan kunayman yanaka alqtañataki por noqtayapjaraki, ¿no? Askiwa, hayukamata arun karaktan. Chasti, mayni hilatan perus kiptañanak satoqero jutanta aponiu hilata Enrique Chambe. Saupaja kaisa provincia Pacajes hayuk satoqetarakiu jutant oraki may suma aski yatichiri hayuk kamarakinay naira pachanakas. Hilata Enrique. Aski hayp okipanaya kamisake. Licenciado. Waliki. De Radio San Gabriel. Ay, katars away. Licenciado Freddy, su Martín Tarqui. Martín Tarqui, que es respaldo, digamos, ayudante de esta radio prestigiosa. Pues tengan ustedes buenas tardes y al cuerpo ejecutivo de la radio San Gabriel, lo propio. Y a toda la población de Bolivia los saludo, ya sean ricos o pobres, niños, niñas, abuelos, abuelas, etcétera, todo en su conjunto de nuestro jirón patrio Bolivia, que es rojo, amarillo, verde. Así es, Ucamaba Gilata Enrique. A ver, Gilata Enrique, amtapt awañani naira pachanaka humaja yatichiri yatawa niawa yatiqirinaka alumnos están jupanakas uintani pachpasino qelqantani nayan yatichiri jan o asasin Gilata Enrique asasinay, ¿no? A ver, kun jamanasa yatiqawinakaja naira pachanakaja Gilata Enrique. Al núcleo Sihuencane, donde nos hemos inscrito, digamos, para cuarto curso, era centralizado el núcleo. Entonces, el núcleo contaba, digamos, desde primero curso hasta sexto de primaria. Era con kindergarten. Ya. Ya. Entonces, las demás escuelas se llamaban seccionales en las comunidades donde tengan pasando 20 alumnos, ya sea varones y mujeres, estaban sumados, que alcance a 20 o más, pero había harto alumnado ese tiempo. Inclusive el núcleo de Sihuencane contaba más de 140 alumnos reservistas que no habían pisado al colegio. No, colegio no había, escuela. Sexto primaria. Entonces, tercer núcleo de Huarizata, descendiente de Huarizata, después Utama de Caquevira, después Sihuencane, Caquingora propiamente de Sihuencane. Entonces, en ahí hemos estado hasta sexto curso. Entonces, había internado, toda la provincia de Pacajes, la mitad de la provincia de Pacajes contaba su alumnado, menos Caquevira. Caquevira tenía su propio núcleo dependiente de Huarizata, es Utama. Utama. Entonces, ahora es Jaya Centro, es un centro educativo superior ya, de donde dicta clases de veterinaria. Entonces, eso también está adelantando. Es como un instituto, ¿no? Instituto, pero depende de UMSA. Su programa es de Canadá. Ya. Entonces, inclusive igual tenía internado. Y estaba rogándose, pero parece que la gente ha ignorado, ¿no? Que sabemos criar ganado, como decir así, pero había sido importante aprender veterinario o agronomía, porque la alternativa está en la producción del campo y no del subsuelo. El subsuelo no tiene renovación, mientras que el suelo tiene renovación con crianza de animales, toda clase de animales, de pequeños hasta grandes, y con el mejoramiento de animales, de razas. Entonces, tiene esperanza la agronomía. Así, entonces, tenía internado Sihuencane. Ya venían desde Charaña, apellidos tan caros, Vargas, Imañas, Achás, Herreras, de Cayapa, Bordas, Castillos, después, ¿qué más? De Topoco, menos de Caquiver,
Caquiavir. Caquevir. Caquiavir ha dominado, digamos, la escuela adventista de Rosario. En todo Girón Patio de Pacajes ha dominado adventista, donde se había instalado se había creado en Rosario, una escuela evangélica. Pero ha adelantado, se había creado esa escuela, el núcleo, en 1921, antes de la Escuela Central Sihuencane, antes de Guariceta, antes de Huata. Ya. Entonces, Hoy sigue el colegio. sigue, ya tiene colegio, pues. Ya. Pero Kramer es. Jorge Marcos Sarco Kramer, ¿no? Marcos Kramer es. Ajá. Es su hermano del Pedro Kramer de Corocoro. Ah, ya. Sí, en Corocoro es el colegio. Después se está creándose en Corocoro. Hasta ahí yo tenía que ir en bicicleta tarde, mañana. De 1 hora y media hay que llegar allá. Ahí, por la riel tenemos que correr porque Quebrada es directo. Entonces la riel estaba instalado para recoger minerales, carga, metales de cobre. Y en época de lluvia, ¿cómo iba pues hermano Enrique? No, ese tiempo la lluvia era pues, programado, empieza pues, en Navidad. Ajá. Entonces termina, digamos, antes de... Después de carnavales. Después, abril, en mayo ya desaparece la lluvia. Entonces, claro, ese febrero... Marzo. Este febrero hay que madrugar en la lluvia. ¿Qué vamos a hacer? Por la riel teníamos que ir. Como regimiento íbamos de todas partes a Corocoro, como también de Comanche venían, de Topoco venían también, alumnado, harto alumno, 1000 alumnos ha de ser al último. Ya. Yo me estoy, titulándome bachiller en 1970. En 70. En 70, después del cuartel. 59 he estado en cuartel en Corocoro. Mi comandante era del Hernán Patiño Salazar y su ayudante era Teniente Pacheco. Sí, entonces estaba la escuela Antonio José de Sucre, 8 de Infantería. Ah, ya ha prestado su servicio militar. Ahí después del cuartel estoy entrando pues, al colegio en 1964, recién. Ya. Y tenía que abarcar hasta ser profesor. Me he titulado en la escuela normal de René Barrientos Ortuño de Oruro. Es buena escuela normal, no teníamos pabellón, pero los varones, las mujeres nomás tenían chicas, señoritas. Era muy exclusivo, creo, tipo militar. Ya. El que velaba era el coronel René Escalante, que ha postulado para gobierno de Bolivia, pero no ha sido aprobado. Qué bellos recuerdos, ¿no es cierto, hermano Enrique? Ahora también, ¿no? Ya una vez titulado, ya enmarcándose en las docencias, fue a diferentes provincias, ¿no es cierto?, a enseñar a la juventud y a la niñez también. Sí, pero yo no he abarcado para esto, solamente para primaria nomás, pero ya tengo dominio como es bachiller. Sí. En la escuela normal de Barrientos habían estado solamente, no bachilleres, de curso primario nomás. Ah, ya. Entonces, apenas estaban en matemática, puro conjunto nomás. Entonces nosotros hemos llevado álgebra, trigonometría, todo eso. Química, física, biología, todo eso. Filosofía, literatura, todo eso. Así es. Bueno, así ujilat kuyakana kamau kapach amtap awaitan una tajakankiwa hilata Enrique hisa jupawa daira pachana casa yatichire hayu kamarakina ya chajupa samart awen karakiwa kaisa provincia Pacajis hayu kusatoqeta. Entonces, ¿no? se aplicaba palabra término, ¿qué se llama?
palabras normales. Ya. De ahí se empieza. Ahora nosotros, porque la Universidad Internacional me ha formado a mí, había sido su centro en Chuquisaca, pero no fue hasta allá porque apenas el segundo curso de, que se llama universitaria tengo, Ya. en internacional. Pero bueno, dice, según la normal, el docente tiene que ser creativo, dice. Claro. No puede ser con una pedagogía. Eso, ¿qué nos importa ahora? Dice. Ya. Puede ser de techo de paja, de calamino o de piedra, lo que sea. Pero el profesor o la profesora tiene que ser bien formado, dominado, dice. Porque el alumno no se maneja como cualquier piedra, arrojar, alzar, como quiera meter al agua o al veneno, no. El niño es más interiorizado en querer saber hablar, en querer saber expresar, todo eso. O sea que inmediatamente domina, dice, el niño. Entonces, el profesor tiene que ser bien formado, dice. Bien formado y bien formado hasta su vestimenta, sus zapatos, bien peinados, ni con cualquier olor, dice. Así ha dicho. Pero no importa aula, dice. ¿Ya? Solamente la pizarra debe estar bien y en qué distancia debe estar el profesor y el niño también, en qué distancia debe estar. Muy bien. Bien, muy bien, hermano Enrique. Ya tu pampu comata capacha amuit ahoractan. Hichakucha jupa por ani viaja toquenacata añataki pachamaki sarantara jucampe amtap tasnawa que se toquete ya cajila tane campe caro aroskip tascaraquiña por noctasini caraki. Ahora sí, hermano Enrique. Muy bien, yo quiero hablar en caso de los primeros mandatarios del Estado, como caso del presidente, el vicepresidente. Ya. Mucha convulsión quiere nacer, crearse, digamos, en Bolivia, pero socialismo no permitía eso, porque tenía un apoyo de 70%, 60% que no dejaba, digamos, expresar, oponerse o hacer alguna intromisión al presidente y al vicepresidente, a sus ministros, a sus circunscripciones como diputados y senadores. No permitía. Inclusive en Potosí, cuando el gobierno había llegado, Evo Morales Ayma, allá había escuchado una palabra que diciendo, Bolivia dice no. Entonces, lo han encarcelado. Pero ahora, acá se dejan hablar al señor Lara, al señor Rodríguez. Que se llama, el Pereira, no dejan hablar. Al presidente Rodrigo. Claro, ahí están interviniendo como aquí pueden, como el ex senador Leonardo Loza de Chapare, como ha criticado, creo que en la radio, aquí mismo creo que ha intervenido. Está mal para mí. Ya. Fracasado. Veremos pues la evaluación de aquí a los 5 años, recién. ¿Acaso la papa se siembra al día siguiente mismo acaso da fruto? Tiene que dar pues en 5 meses. Para esos 5 meses tenemos que arar, después rastrear, todo sacar las pajas, semillas, todo así. Semillas de pasto hay que deshiervar. Esa es la forma, ¿cómo desde ahora están queriendo hacer claudicar al presidente y al vicepresidente? Parece que tienen que quieren arbitrar. Está muy mal para mí, señora licenciada Freire. Por tanto, respaldo al presidente y al vicepresidente que dejan libre expresarse. Con respecto al caso de PAN, está muy mal que nos ha hecho sufrir, digamos, la Federación de Panificadores. Está muy mal. ¿Cómo pues, con 90 bolivianos habían adquirido el quintal de harina, ahora es 120? Mira cómo en forma arbitraria se han subido 0,80. Pancito pequeño.
¿Cómo se han resistido? ¿Cómo habían hecho? Habían vendido, habían trasvendido. Muy mal, esa clase de gente, ni los políticos han debido hacer. ¿Cómo lo han celdado a la señora Yanine, que se llama expresidenta en transición? No. A ver, ¿cómo en calzón lo han traído? ¿Ah? ¿Cómo han hecho? Y ahora a Evo y a otros, y al señor Antonio Araníbar, como 100, 200, no sé cuántos casos tienen. Hasta orinar creo que no hay garantía. ¿Ah? ¿Cómo pues? ¿Cómo puede sumarse pues tanto como ratones que cosas para hacer cosas? Son seres, Antonio Araníbar, como en la cárcel ha muerto. ¿Ah? Esa clase de gente de abusivos abra feliz sus bocas. ¿Qué manera es criticar pues a fracasado este gobierno? Este gobierno recién está planificando, después ha de organizar, después ha de ejecutar recién. Últimamente hemos de ver su evaluación, qué es lo que ha hecho. ¿O era pura teoría? No. El maestro tiene que estar bien plantado para eso. Del maestro aprendanse pues compañeros. El maestro tiene que planificar, organizar, ejecutar y evaluar cada 3 meses o bimestral. Sabiendo tiene que pasar el alumno, no autoevaluación. Ese autoevaluación, ¿dónde se ha visto pues? Estos masistas son de autoevaluación. Yo critico a los que ese enseña pues la flojera. Querido, disculpe, claro. licenciado. Sí, sí, sí. Usted y yo tenemos que ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Nuestros hijos hijas igual. ¿Ah? ¿Acaso han visto ustedes aves? ¿Acaso quién pues pan regala? Algunos regalaron pan a los aves. Los aves, el ejera que se llama en el campo, desaparece cuando no hay gusano. Y cuando ya está por llevar, habrá gusanos, ya llegan por cuadrillas. Las vicuñas igual. Las vicuñas igual, digamos, en manadas andan. No, se dividen sus áreas. Así es, entonces yo quisiera respaldar al gobierno, como al vicepresidente. Estén hablando o no estén hablando, eso no nos interesa. El asunto, hemos confiado a los primeros hombres que quieren conducir al país. Nada más. Viva rojo, amarillo, verde. Wale que haya ya que pan.